Y jóvenes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a empezar el tema número 4, ¿de acuerdo? Correspondiente al tema de cuadriláteros y trapecios. Bien, ¿qué es un cuadrilátero, jovencitos? Un cuadrilátero es una figura geométrica que está determinada por cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos interiores y cuatro ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Hay que recordar que en todo cuadrilátero la suma de sus ángulos siempre me va a dar 360, ¿de acuerdo? Siempre va a ser 360. Es decir, si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D, eso me va a dar siempre 360, ¿ya? Ahora, clases de cuadriláteros. Ahí tenemos a los paralelogramos. Miren, un paralelogramo es un cuadrilátero en donde sus lados opuestos son paralelos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nunca se van a intersectar. O sea, los lados paralelos son aquellos que nunca se van a chocar, nunca se van a intersectar. Por ejemplo, aquí miren, el lado AB es paralelo al lado DC. Significa que no se intersectan. Asimismo, el lado de arriba, que es el lado BC, va a ser paralelo al lado AD. ¿Sí? Quiere decir que nunca se van a intersectar estos dos lados. ¿Ok? Ahora, todo paralelogramo cumple con tres propiedades. La primera es que sus lados opuestos son iguales. ¿Ve? El lado de la izquierda va a ser igual al lado de la derecha. Asimismo, el lado de arriba con el lado de abajo van a ser iguales. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, sus diagonales se cortan en su punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Si este es el punto medio, significa que estos dos segmentos en esta diagonal van a tener igual medida. Dos palitos, dos palitos. Esto me indica que tienen igual medida. En esta otra diagonal, también acá, puntito, puntito, significa que estos dos segmentos son iguales, ¿ya? Y la tercera propiedad es que los ángulos opuestos son iguales. Es decir, el ángulo A es opuesto al ángulo C. Van a ser iguales. ¿Ve? Acá está, acá dice, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Y también el ángulo B con el ángulo D van a ser iguales. La medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo D. ¿Ya? Este es un paralelogramo. Bueno, un rombo, jovencitos, un rombo, miren, un rombo, todos los lados son iguales. Puntito, 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 puntito. ¿Eh? Las diagonales se cortan en su punto medio formando 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Punto medio, dos palitos, culebrita, culebrita. ¿Eh? Y los ángulos opuestos también son iguales. ¿Eh? ¿De acuerdo? Son las características de un rombo. En un rectángulo, los lados opuestos son iguales. ¿Sí? El lado de la izquierda es igual al lado de la derecha y el lado de arriba va a ser igual al lado de abajo, ¿ya? Ahora, las dos diagonales también se van a intersectar en su punto medio. Entonces, este segmento va a ser igual al de aquí, asimismo el de acá va a ser igual al de acá, al de abajo, ¿ya? A ver, el cuadrado. En el cuadrado todos sus lados son iguales, ¿ok? Hay que recordar siempre eso. Todos sus lados son iguales. Las diagonales se cortan en su punto medio formando 90 grados, ¿sí? Punto medio, ¿ves? Todos los segmentitos chiquitos son iguales. Y otra cosa adicional es que los ángulos son de 45 cada uno. 45, 45, 45, 45. Acá también 45, 45 y acá también, ¿no? Ya, ese es un cuadrado. Hay que recordar bien las características de un cuadrado, Juancito, porque lo vamos a utilizar en algunos ejercicios, ¿ya? Trapecio. Bueno, un trapecio, jovencitos, es aquel cuadrilátero en donde posee dos lados paralelos, que vienen a ser su base, base A, base B, y dos lados no paralelos, ¿sí? Que son los costados, ¿no? El lado AB y el lado CD. También posee una altura llamada BH, ¿cierto? ¿Y qué más? Que en esta dirección el ángulo alfa con el ángulo teta, o sea, el ángulo que está encima,
va a sumar 180. Asimismo, en el lado derecho, el ángulo beta con el lado omega también va a sumar 180, ¿ya? Trapecios. Bueno, los trapecios también, jovencitos, se clasifican en trapecio escaleno, trapecio rectángulo, trapecio isósceles. Miren, ¿cómo es un trapecio isósceles? Un trapecio isósceles es aquel trapecio en donde posee dos lados diferentes. Al igual que el triángulo, pues, ¿se acuerdan el triángulo escaleno? Poseía todos sus lados diferentes. Acá también el trapecio escaleno posee dos lados diferentes, ¿ves? Puntito, dos palitos me indica que tienen diferentes medidas, ¿de acuerdo? El trapecio rectángulo posee dos ángulos rectos, ¿eh? Tanto abajo como arriba, ¿sí? 90, 90. Y aquí los dos ángulos que están aquí, no hay problema, ¿no? Siempre van a sumar 180. Ese es un trapecio rectangular, ¿ya? Y el trapecio isósceles, acordémonos de un triángulo isósceles para hacer una comparación. El triángulo isósceles tenía dos lados iguales y por ende dos ángulos iguales, ¿no? Y acá sucede lo mismo, miren. El trapecio isósceles posee dos lados iguales, ¿eh? Puntito, puntito. Y al poseer dos lados iguales, también poseerá dos ángulos iguales, alfa, alfa. Pero no solo abajo, sino también los ángulos iguales son arriba, mira, beta, beta. ¿De acuerdo? Beta, beta arriba y abajo alfa, alfa. Ese es un trapecio isósceles, ¿ya, muchachos? Y adicionalmente, el ángulo alfa con el ángulo beta en esta misma dirección, tanto en la izquierda como en la derecha, van a sumar 180. Eso ya lo habíamos mencionado aquí, ¿no? ¿Cierto? Aquí lo habíamos mencionado. ¿De acuerdo? Ahora, propiedades del trapecio. Tenemos a la propiedad de la base media. Cuando en este lado yo ubico el punto medio M, punto medio significa segmentos iguales, y en el otro lado ubico el punto medio N, también segmentos iguales, estos dos puntos forman un segmento. Ese segmento se llama base media. La base media, muchachos, va a ser igual a la suma de la base menor más la base mayor dividido entre 2. ¿Ya? No se olviden de esa propiedad, es la base media del trapecio, ¿ya? Ahora, otra propiedad es, por ejemplo, acá, tengo dos diagonales, ¿cierto? En esta diagonal, punto medio P, en la otra diagonal, punto medio Q, uno estas dos diagonales y me forma este segmento pequeño. Este segmento pequeño, PQ, viene a ser el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y eso va a ser igual a la siguiente fórmula. Base mayor menos base menor entre 2. ¿Sí? Nada más. Ya saben ustedes que la parte de abajo se llama base mayor y la parte de arriba base menor, ¿no? Eso ya saben, ¿no? ¿Correcto? Aquí base menor y abajo base mayor, ¿ya? Bien, muchachos, hasta ahí la teoría, ¿han entendido? Más o menos, hablen. Sí, profesor. Ya, muy bien, correcta. Ahora voy a pasar a realizar los problemas. Por favor, cuando tienen alguna duda, me preguntan simplemente, ¿de acuerdo? Me preguntan, por favor, no tengan temor en preguntar, ¿ya? Bien, pregunta número 1, práctica de clase. Miren, en la pregunta 1 dice, según el romboide ABCD, ¿ya? Determine el valor de X, ¿ok? Ya, a ver. Tenemos que hallar el valor de X en este ejercicio, ¿ya? Miren, un romboide, muchachos, un romboide es un paralelogramo, ¿de acuerdo? Es el paralelogramo propiamente dicho. X igual a 4. A ver, muy bien, Rey. Vamos a ver si tiene razón. Ya. Rey ya lo hizo, dice que X vale 4. A ver. Entonces, como les venía diciendo, un romboide es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, cumple con tres propiedades. Una de ellas es que sus lados opuestos son iguales. ¿De acuerdo? Son iguales. Entonces, aquí escribimos. Ya. En el romboide, voy a utilizar una propiedad, ¿no? La primera propiedad, ¿ya? Primera propiedad. Y dice que, primera propiedad, que dice que sus lados opuestos, son iguales. ¿De acuerdo? Son iguales. Entonces, miren,
Aquí en este lado de la izquierda dice 2x menos 3 y en el otro lado de la derecha dice que más 1. Y estos dos lados opuestos tendrán que ser iguales. Entonces voy a decir lo siguiente. 2x menos 3 va a ser igual a x más 1. Y de acá digo, ¿no? Este 2x baja, ¿no? El otro x está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Ese 1 baja y ese menos 3 está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. ¿De acuerdo? Y de aquí voy a decir 2x menos x es x, ¿cierto? Es x. Y 1 más 3 es 4. Muy bien. Eso sería mi respuesta. Muy bien, Rey. Lo hiciste excelente. Te felicito, Rey. Muy bien, Rose. También Rose le salió 4. Ya, muy bien, Rose. Muy bien, felicitaciones a los dos. Bien. ¿Se entendió la pregunta 1, muchachos? Para el resto, ¿entendió la pregunta 1? Sí, Hábleme. profe. Sí. Sí. Ya. Sí, profe. Ya, muy bien. Cualquier cosa me dice si no entiende, no se preocupen. Ya. Entonces, quedó claro la pregunta 1. Pasemos a la pregunta número 2. Si van a copiar algo, le van a tomar captura, me avisan, ¿ya? Ya. Pregunta 2. Ya miren. En la pregunta 2 también tenemos un romboide, ¿cierto? El romboide ABCD. Y me pide calcular el valor de X. Ya. Jovencitos, como es un romboide, significa que todo romboide es un paralelogramo, ¿de acuerdo? Y si el romboide llega a ser un paralelogramo, significa que cumple con 3 propiedades. Y una de las 3 es que las diagonales se intersectan en su punto medio. ¿Eso dónde lo puedo ver? Aquí, a ver, vamos a ver, por aquí está. Aquí, miren, ¿ve? Las diagonales, ¿sí? Que son 2, se cortan en su punto medio. Es decir, en esta diagonal, dos palitos me indican que tienen igual medida. En la otra diagonal, puntito negro, significa que tienen igual medida, ¿cierto? Es una de las propiedades del paralelogramo. Y en el primer ejercicio apliqué esta propiedad en donde me dice que los lados opuestos son iguales, ¿ve? Si acá es L, en la izquierda, en la derecha también será L. Si arriba es A, abajo también será A. ¿Ya? Eso fue la primera propiedad que aplicamos, ¿no? Bien. Entonces, muchachos, vamos a aplicar una de las propiedades del paralelogramo. Entonces voy a decir así. En el paralelogramo, ¿cierto? En el romboide, mejor así, en el romboide, ya, tal como está aquí, va a cumplir una de las propiedades, ¿no? Vamos a ponerle la segunda propiedad. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta propiedad? Que las diagonales, ¿cierto? Las diagonales se intersectan en su punto medio, en el punto medio, ¿ya? En el punto medio, ¿está bien? Muy bien. Eso es lo que vamos a decir. Las diagonales se intersectan en el punto medio. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Entonces, si es así, si este de acá es el punto medio, ¿cierto? En la diagonal AC, significa que lo siguiente, ya, significa que en esta parte OA va a medir lo mismo que OC, ¿de acuerdo? Va a medir lo mismo. ¿Y eso por qué? Porque las diagonales se cortan en su punto medio. Significa que 3x menos 2 va a ser igual a x más 4. ¿De acuerdo? Igualo esa ecuación y hay el valor de x. Alberto me dice que salió 3. Vamos a ver, Alberto. Vamos a ver si tienes razón. Ya. Entonces, desarrollemos. 3x menos 2, ¿cierto? Entonces digo, 3x menos 2 va a ser igual
a x más 4. Y de aquí voy a dar el valor de x, ¿no? Digo, 3x menos x es igual a este 4. Y ese menos 2 está restando, como pasa al otro lado, sumando, ¿no? Y de aquí voy a decir 3x menos x, 2x. Y esto va a ser igual a 4 más 2, que es 6, ¿no? Y de aquí voy a decir 6 entre 2, ¿cierto? Porque el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 6 entre 2 y eso me sale 3. Muy bien, Alberto. Excelente. A Alberto le salió 3. ¿A quién más le salió? A ver. A Rose también le salió 3. Muy bien, Rose. Nuevamente a los dos, los felicito. ¿De acuerdo? 3. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta a los demás? ¿Algo que no quedó claro? No, profe, todo está bien. Todo está bien, Luis, ya. Muy bien. Entonces, simplemente acá he hecho lo siguiente, ¿no? Como yo veo una diagonal, yo sé que por propiedad del paralelogramo, estas dos partecitas, como quien dice, AO y OC, van a ser iguales, porque las diagonales siempre se van a intersectar en su punto medio, ¿ok? Tanto en esta diagonal como en la otra. Pero en la otra no hay nada, o sea que no lo utilizo, ¿ok? Bien. Pregunta número 3. Ya. Miren, en la pregunta número 3, muchachos, tengo un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo. Acá hay dos diagonales. Aquí hay un ángulo de 27 grados. Y aquí adentro hay un triángulo rectángulo. No sé si se dan cuenta. Y aquí hay un ángulo X, ¿ya? ¿Y en cómo hacemos este ejercicio? Bien. Como yo veo acá un rectángulo, me voy a recordar todas las propiedades o las características de un rectángulo. A ver, voy a ver un rectángulo. A ver, vamos a subir. Y el rectángulo está por aquí. A ver, aquí. Miren, por favor. Acá está el rectángulo, ¿ok? El rectángulo, ¿qué características tiene? Bueno, que sus lados opuestos son iguales, ¿cierto? Sus lados opuestos son iguales. ¿Qué más? Las diagonales se cortan en su punto medio, ¿cierto? Y me ha formado, miren, 4 segmentos de igual medida. Puntito, 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 me indican que los 4 segmentitos son iguales. Y miren, no sé si se dan cuenta que al hacer eso, se ha formado 4 triángulos isósceles. Miren, ve. Acá hay uno, acá hay otro triángulo isósceles, acá hay otro, y acá el último, acá hay otro más. ¿Cierto? Se ha formado triángulos isósceles. ¿Bien? Entonces voy a utilizar esto, donde las diagonales se cortan en su punto medio, ¿ya? Esa es la que voy a utilizar. A ver. Veamos. Entonces, vamos con nuestro ejercicio número 3. Aquí. Ya. Entonces, miren, lo que voy a hacer es esto. Como yo sé que las diagonales se cortan en su punto medio, entonces voy a decir, ya. Acá puntito. Acá también. Estamos dando medidas iguales. Acá también otro puntito. ¿Cierto? Por acá también. Acá. Y abajo también, ¿no? ¿Está bien? Ya, ahí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Por característica rectángulo es que las diagonales se cortan en su punto medio, ¿no? Y se ha formado 4 segmentos iguales, ¿está bien? Ahora, otra cosa. Aquí yo veo un ángulo que mide 27 grados, pero acá hay un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. De esos 90 grados, tú ya tienes 27, ¿cierto? Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo blanco? O sea, que está el ángulo en vacío. ¿Cuánto sería? Teniendo en cuenta que todo es 90 y tú ya tienes 27. Simplemente tendremos que restar, ¿no? 90 menos 27 y eso me da 63. ¿Qué quiere decir eso? Que este angulito mide 63. ¿Ok?
Porque 63 más 27 me da 90, ¿no? Ya. Ahora, si te das cuenta, el triángulo DOC es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. OD es igual a OC, ¿ves? Ahí están los lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales. Como acá es 63, el ángulo de aquí, en el ángulo C, en esta parte, también será 63. ¿Ok? 63. ¿Está bien? Porque es un triángulo isósceles. Dos lados iguales, por ende tendrá dos ángulos iguales. Ahora, otra cosa. Yo sé que el triángulo mide 180, ¿cierto? Todo triángulo mide 180, ¿estamos? Tú ya tienes 63 y abajo tienes el otro ángulo 63. 63 más 63, 126. Pero yo sé que el triángulo vale 180. A 126, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 54, ¿cierto? 54. Entonces, este ángulo que está aquí va a ser 54. ¿Correcto? El ángulo que está aquí. ¿Estamos? 54. ¿Sí? Porque todo el triángulo tiene que valer 180. Ahora, ustedes se acordarán una propiedad en los primeros temas de geometría, ángulos opuestos por el vértice. Tengo aquí un ángulo 54 y el opuesto a él es el que está al frente. ¿Sí? Entonces, aquí será también 54. ¿De acuerdo? Entonces ahí será 54. Aquí. ¿Ya, muchachos? ¿Por qué? Porque los ángulos opuestos son iguales, ¿ya? Y finalmente en este triángulo rectángulo, ¿ves? Triángulo rectángulo, acá hay X, acá el ángulo 54. En todo triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90, ¿correcto? Lo igual a 90 y hay el valor de X, ¿está bien? Ya. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, acá, jovencitos, para explicar. Aquí se ha formado el triángulo DOC, ¿de acuerdo? El triángulo isósceles DOC. Entonces voy a decir acá. El triángulo DOC es isósceles, ¿de acuerdo? Isósceles, ¿ya? Es isósceles. Ya es isósceles. Entonces acá digo, el ángulo D va a ser igual al ángulo C, ¿ya? Aquí el ángulo D va a ser igual al ángulo C. Oh, entonces acá el ángulo D igual al ángulo C y cada uno vale 63. Estoy dando la explicación del caso, ¿no? Aquí. Ahora, hemos visto que estos ángulos son iguales. Y aquí, ¿no? En el triángulo rectángulo BHO, para terminar en ese ejercicio. Luego, en el triángulo rectángulo BHO, ahí, ¿qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente, ¿no? Que X más 54 va a ser igual a 90, ¿ya? Que X más 54 va a ser igual a 90, ¿sí? Y de ahí el X sería igual a 90 menos, a ver, espera, muchachos, ya. Y de ahí voy a decir que X es igual a 90 menos 54. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 36, ¿no? 36. ¿Está bien, jóvenes? A ver. ¿Alguna pregunta ahí?
Ya. Bien, muchachos, esa fue la pregunta 3. ¿Van a escribir? ¿Van a tomar captura? Espera, profe, voy a escribir. Ya. Ya, profe. Ya. Muy bien, Rey. Pasamos ahora a la pregunta 4. En la pregunta 4, dense cuenta, aquí tengo un cuadrilátero que es un trapecio, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta que es un trapecio? Porque acá dice que BC es paralelo a D. BC es paralelo a D. Cada vez que me diga esto, yo automáticamente voy a decir que es un trapecio, ¿ya? Ahora, arriba tengo mi base menor que mide 4 metros. La base mayor aquí abajo mide 8 metros. Y estas dos diagonales forman un segmento que está aquí, el segmento PQ. Ojo que P es punto medio de esta diagonal y el Q es punto medio de la otra diagonal. Estos dos puntos se han intersectado y forman el segmento que une los puntos medios de las diagonales, que por fórmula viene a ser esta que está aquí, miren. El que está aquí, jovencitos, ¿ven? El que estoy señalando con el mouse, ¿sí? Segmento que une los puntos medios de las diagonales. Sería base mayor menos la base menor entre 2. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. ¿Ok, muchachos? Entonces acá sería, por propiedad, voy a decir, ¿cuál es esta propiedad? El segmento, ¿no? Segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Ya? Ya. Ya, esa es la propiedad. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, ya. ¿Quién es el PQ? En este caso, no es X, acá es 2X. O sea, vas a poner lo que aparezca acá. Aquí es 2X. Bueno, en la fórmula está X, ¿no? Pero acá en el ejercicio es 2X, ¿ya? Va a ser igual a la resta de ¿quién? De la base mayor, que es 8, menos mi base menor, que es 4. Todo ello sobre sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Ya, así. ¿Ya? Ahora, este 2 se está dividiendo. ¿Cómo pasa a otro lado? Multiplicando. 2 por 2x, 4x, ¿cierto? 4x va a ser igual a 8 menos 4, 4, ¿cierto? Tengo 4x igual a 4. Y de ahí, x aquí es igual. 4 entre 4, 1. ¿De acuerdo? Entonces mi resultado sale 1, ¿ya, jóvenes? Muy bien, Alberto. Sí, sale 1. Correcto. Sí, ¿ya? Esa sería mi respuesta en el ejercicio número 4. ¿Me avisan para continuar? Sigo, ya. Alberto dice que siga. ¿Qué dicen los demás? ¿Van a escribir? Continúo. Ya, profe, siga. Continúe, profe. Ya, muy bien, sigo. Ya, correcto. Muy bien, Vicky. Muy bien, Correa. Ya, continuamos. Pregunta 5 y última. A ver. Dice, ABCD es un cuadrado cuyo perímetro es 16 metros. Calcula CE. Bueno, como me pide calcular CE y no sé cuánto es, le voy a poner X, ¿ya? A CE le voy a poner X. ¿Está bien? Ya, eso es lo que me pide. Ya. Ahora, hay un dato que me está diciendo que el perímetro mide 16. Pero el perímetro, jovencitos, el perímetro
no viene a ser la suma de todos los lados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el perímetro, a ver, ¿qué me dice por acá? C vale 2, me dice Alberto. A Alberto yo la hallo, dice que X vale 2. A ver. Ya. ¿Quién más por acá? A ver. Creo, ya. Vamos a ver, Alberto. Acá lo vamos a hacer, ya. Ya. Alberto dice que ya le sale 2, pero no está seguro. Ya. El perímetro, muchachos, el perímetro viene a ser, según el dato, viene a ser igual a 16. ¿Cierto? Entonces acá vamos a decir, el perímetro viene a ser igual a 16. Pero ustedes saben que el perímetro, jovencito, es la suma de todos los lados, ¿sí o no? Pero, ¿cuánto mide cada lado? No sé, pues acá entonces le digo L, 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 todo que sea L, ¿de acuerdo? Acuérdense que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿no? ¿Cierto? Todos sus lados. Ya, entonces voy a decir acá. Como yo no sé cuánto vale cada uno de sus lados, le voy a poner simplemente L, ¿de acuerdo? Voy a decir L más, mejor, con mayúscula ya para que se note mejor. Ya, L más L más L más L, eso va a ser igual a 16. L más L más L más L, 4L, ¿está bien? 4L igual a 16. ¿Cuánto vale su lado entonces? 16 entre 4, ¿no? 16 entre 4 vendría a ser 4, ¿correcto? ¿Qué significa, jovencitos? Que cada uno de sus lados mide 4, ¿ya? 4. Entonces, jovencitos, le ponemos acá. Esto sería 4, ¿correcto? Acá sería 4. Acá también sería 4. Acá sería 4. Y todo esto también vendría a ser 4, ¿no? Ya, ahora, miren, aquí yo veo un triángulo de 37 y acá, este es notable, ¿sí o no? 37 y 53, ¿cierto? Allá, entonces puedo observar, jovencitos, que el triángulo, puedo observar que el triángulo ADE es notable, ¿de acuerdo? Es notable, ¿de cuánto? Es notable de 37 y 53, ¿ok? Y 53. ¿Ustedes se acuerdan el triángulo notable de 37 y 53? Aquí sería 3K, 4K, 5K, ¿cierto? A 37 se lo pone 3K, acuérdense. A 53 se lo pone 4K, ¿no? Y la hipotenusa es 5K, ¿cierto? Pero la hipotenusa no me importa aquí, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, aquí tiene que ser iguales, ¿cierto? Acá tendrían que ser iguales, ya. De aquí voy a hallar el valor de K. ¿Cuánto sería? 4K igual a 4. 4K igual a 4. Y por ende mi K vale 1. ¿Está bien? Mi K vale 1. Entonces ya tengo aquí que mi K vale 1. Entonces, jóvenes, Profe, C dime, vale 1. ya, ya, muy bien, Alberto. Cuando yo sé que K es 1, reemplazo, ¿no? Acá sería entonces 3 por 1, ¿no? Acá sería 3 por 1. Y eso me va a dar 3. Pero como yo sé que todo era 4, entonces luego voy a decir, luego, yo sé que 3 más X va a ser igual a 4, ¿cierto? Y de ahí X va a ser igual a 4 menos 3, 1, ¿de acuerdo? Listo. Ya, muy bien, jovencitos. ¿Entendieron? Hable, muchachos. ¿Cómo van? ¿Van a tomar nota? Ya, profe. Ya sigo, ya. Sí, Ya. Muy bien. Ahora, jovencitos, ¿cuál va a ser la actividad? Miren, antes que se corte, y sí lo hacemos, pero miren.
la actividad dice tarea para la casa. ¿Ya? Es la página 98. ¿Ya? Ojo, página 98, tarea para la casa. Tienen 5 problemitas. ¿Ya, jovencitos? Y son parecidos a lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Son muy parecidos a lo que hemos hecho. No van a tener dificultad en hacer. Ya, en la pregunta 1, por ejemplo, es un romboide, los ángulos opuestos son iguales. Vas a igualar, ¿no? 4x igual a 120, ahí haz tu x. En la pregunta 2, también utilizas la propiedad. Los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Vas a igualar. X más 4 igual a 3x menos 2, sacas el valor de x. Esa sería tu respuesta. En la pregunta 3 se parece a uno que hemos hecho. En la pregunta 4 es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. 4x es igual a 16 menos 8 entre 2, sacas el valor de x. Y la pregunta 5 se parece a la última. Bien, jovencitos, vamos concluyendo. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo está fácil. Todo está fácil, muy bien correcta. Bien, bien, jovencitos. Hagan por favor la actividad. Me están debiendo el tema número 3, la clase, de la clase anterior. Hagan la actividad. Tienen el día de hoy ya para presentarme, por favor. ¿Ya? Bien, muchachos. Nos estamos viendo entonces, si no hay más preguntas, ¿ya? Chao, profe. Muy bien, Correa. Chao. Chao, Chao, profe, Adiós. cuídese. Rey, cuídense todos. Chao. Por favor, cumplan con su actividad.